empezando. Vamos a ir empezando. Espero que me escuchéis bien. Si no me escucháis bien desde el fondo, me decís que hable más alto. Bueno, primero quería agradecer al Ayuntamiento de Aventurada que nos permita juntarnos, y también agradeceros a todos vosotros que estéis aquí. Me llamo Rafa y os venía a hablar un poquito del ser humano a través de la salud y de las circunstancias que le rodean. La charla de hoy pretende dar una mirada más amplia y un sentido más grande a todo lo que nos ocurre. Exponía en la publicación que hicimos a través del Ayuntamiento 3 puntos. El primero era el conocimiento de la situación, la salud. Hablaremos en última instancia de esto. También quería hablaros del autoconocimiento como método de sanación, y también quería hablaros de la palabra. Generalmente hago una exposición de ciertas cosas y en última instancia saco conclusiones o explico la intención de todo eso. Voy a empezar por el final. Creía que era importante para que entendamos cuál es la intención y luego no nos quedemos con la introducción, para que entendamos qué es lo importante, ¿no? Y no lo superficial. Quería empezar hoy a hablaros de la palabra. El otro fin de semana hice un retiro de meditación con una compañera del Líbano que se llama G. Un retiro de un día, un retiro cortito. Cuando estábamos a punto de acabar, en la última meditación del día, quedaban aproximadamente nada más que 20 minutos, después de un día entero, de casi 10 horas juntos. En ese momento les dije una cosa: estamos en silencio y aprovecho ese ratito para tomar un poco de conciencia de las cosas importantes. Y les decía: por favor, no os vayáis solo con una palabra. No os quedéis solo con una palabra. Todavía nos quedan 20 minutos. Todavía hay mucho tiempo para conocernos. Espero que no os vayáis solo con una palabra, que aprovechemos hasta el último momento para conocernos. He empezado por la palabra para hablar de una situación que desde el campo y la relación que tengo con las personas, tanto en consulta como en la formación que doy, como en los retiros, como en el colegio, un espacio muy interesante para entender qué está ocurriendo hoy en día. He empezado por la palabra porque creo que estamos utilizando la palabra de una manera que está generando conflicto. Tenemos cada día más diagnósticos. Y esto es una cosa que me parece importantísima. Palabras. Diagnósticos, palabras. He acompañado en los últimos meses a varias mamás y papás a hablar con los directores del cole, por una razón. Hay familias que están interesadas por entender cuáles son esas circunstancias que le hacen sufrir a sus hijos. Y entonces vienen a consulta. Y no solo eso, sino que también
tenemos la suerte de que vienen los hijos. Muchas de estas personas están teniendo problemas en los colegios porque reciben un trato diferente sus hijos de los demás. El último caso es un niño con una infancia muy dura, un padre que le maltrataba, con un cuadro de disociación, con un cuadro nervioso muy alto, con un cuadro de ansiedad, que cuando va al cole, inevitablemente cuando se encuentra con las mismas circunstancias que le generaron ese problema, reacciona de una manera natural para defenderse. En la escuela ya le han llamado varias veces la atención porque tiene un conflicto con un niño que le han diagnosticado TDAH, déficit de atención. Este lenguaje, que lo trasladaremos luego también a este ámbito también de género, y que lo podíamos trasladar también a otros ámbitos, está haciendo que se premie ciertas cosas y no se premie lo natural. Cuanto más natural es hoy en día una persona, más problemas tiene en la sociedad. Si te encuentras con alguien y no le preguntas qué artículo utilizo o no te defines, esto puede sentar mal. A mí es un tema que no me preocupa, no me ha preocupado nunca. Si utilizo el le, el la, el los, no me preocupa nada. Estas cosas. Pero estos diagnósticos, este exceso de palabras, está haciendo que estemos perdiendo y dejando de dar importancia a las personas que se comportan de forma más natural. Cada vez tienen menos protagonismo. Estamos considerando hoy en día lo natural como algo anormal. Estamos desviando la atención sobre el diagnóstico. Entonces, este niño en el colegio le han castigado, le han llamado la atención muchas veces porque está molestando a un niño que tiene un diagnóstico. Este paciente mío podría tener 3 diagnósticos mínimo, pero su madre prefiere no ponerle etiquetas. Entonces hay que ir a hablar con el colegio para explicarle al colegio que no se puede tratar a 2 personas de manera diferente. Es un tema que es muy delicado, pero nos hemos olvidado de cosas que son fundamentales. Todo el mundo sufre. Y la gente que más sufre de mayor, generalmente es la que menos etiquetas tiene, la que más se preocupa por crecer, la que más inquietud tiene. En vez de premiar el interés, la preocupación, el conocimiento, sin querer estamos premiando no al que se le pone la etiqueta, que creo que no es un bien para nadie si no entendemos cuáles son las causas de todo esto, sino que estamos apremiando el desconocimiento.
estamos desviando otra vez la atención. Entonces decía, todo el mundo sufre. Da igual que nos vayamos al misticismo, cuando nos hablan de dualidad, da igual que nos vayamos al día a día, cuando alguien habla de separación, da igual que nos vayamos a la psicología, cuando alguien habla de neurosis, da igual que nos vayamos al Vedanta, cuando se habla de la no dualidad. Es todo lo mismo. Es la misma cosa. A pesar de la importancia que tiene en cada una de estas filosofías, seguimos sin darle importancia a esto. Tendríamos que volver otra vez por el principio. Entonces, el principio del sufrimiento en el ser humano es esa alteración del sistema nervioso que repercute luego en el ámbito físico y emocional. Tiene que ver con todas estas palabras que hemos nombrado. Conocer estas palabras sería empezar a normalizar el sistema nervioso, el que nos permite volver a normalizar pensamiento, las funciones fisiológicas. Después de este principio en el que nos afecta a todo por ley de vida, es algo natural el sufrimiento, sobre todo a partir de los 2-3 años, se dan otras circunstancias como la soledad, el vacío, que seguimos olvidándonos de la importancia de entender estos conceptos, el miedo. Todas estas cosas son el origen luego de todos los demás síntomas. Entonces el ser humano está condicionado por el contexto en el que vive. Tenemos, y voy a lo importante, tenemos que volver a dar importancia a lo que es el miedo. Tenemos que volver a entender qué es la soledad. Tenemos que volver a entender qué es el vacío. Tenemos que volver a entender la importancia de un parto en la configuración y en la estructura luego de la formación de un ser humano. Tenemos que volver a dar importancia a ciertas vacunas. Tenemos que volver a dar importancia al contexto donde nace ese ser humano, las dinámicas familiares. Miremos un poco más que a la palabra. Porque la palabra lo único que hace es separarnos. De nuevo otra vez. Estamos generando castas otra vez, clases diferentes. Como no había pocas, pues ahora generamos más. Es otro tipo de castas, otro tipo de separación, otro tipo de estatus. Siempre es lo mismo. Y ahí vuelve otra vez el sufrimiento. No sé si conocéis a Arvo Pärt, es un compositor clásico, os lo recomiendo. Hoy en día reformó toda la música clásica, de hecho tiene una obra que se llama Spiegel in Spiegel, espejo en espejo, que dicen los expertos que ha resumido toda la música de todos los tiempos ahí. Tiene una canción que se llama Antífonas, la voz que responde. Esto es uno ha titulado a esa canción, Antífona, la voz que responde. Eso debería ser la palabra. Tenemos que responder a lo que está ocurriendo. No separarnos más, no crear más diferencia, no crear más estatus.
no seguir alejándonos los unos de los otros. Nos estamos deshumanizando precisamente porque todas esas ciencias, la psicología, la sociología, la teología, la filosofía se están olvidando. Se les ha dejado de dar importancia. No estoy diciendo nada nuevo. Podríamos coger a Jung, nos podríamos coger... De hecho, si hoy en día estuviesen aquí los grandes maestros, como Antonio Machado, o como Rumi, o como Gibran, o como Lope de Vega, o como Dogen, y nos escuchasen hablar, yo creo que se llevarían las manos a la cabeza. El otro día en el retiro, una persona me decía, saben que me dedico a la formación, doy formación a psicólogos, a fisios, a osteópatas, sabe que conozco el cuerpo y cómo funciona la mente. Y me decía, Rafa, tus palabras son muy bonitas, pero no sé para qué sirven. Luego hablaré de esto que me dijo esta persona que ya me conocía en ese momento. Entonces, cuando escribía para dirigirme a todos vosotros, a través de la página del ayuntamiento, el conocimiento de la situación, la salud, es muy importante entender, mucho más allá que cómo funciona el cuerpo y la mente. Somos seres sociales. Hay que volver a hablar de otras cosas que son importantes. Hablaba en una pequeña charla que vi en la Feria Aventurada de otra cosa importante que no quiero hablar hoy, es del cuadro evasivo. Es un momento de la historia en el que hay una evasión muy grande. Decimos los niños con las consolas, pero lo mismo hace el ser humano. Cada vez más pensamiento, cada vez hace el coaching, el mentoring, más división, es más evasión. Vamos dividiendo las cosas y alejándonos. Estamos perdiendo fuerza, por eso nos evadimos más, porque tenemos miedo. Y todo esto parte de que estamos perdiendo el contacto con lo que somos, que es donde deberíamos buscar el conocimiento. El conocimiento de la situación, la salud, es importantísimo. ¿Qué es el término salud? Porque podría ser conservar, por ejemplo, sin entrar en detalle, conservar algo, podríamos definirlo así, sería suficiente. Y podríamos definirlo también como consciencia. La salud física y emocional es un estado de consciencia. Cuando entramos en ese estado de consciencia, se normaliza el sistema nervioso. El cuerpo, mi pulmón, vuestros pulmones, saben lo que tienen que hacer en cada momento. Cuando alguien nos dice que está mal el pulmón, está mal dicho. Eso nos quiere decir que nuestros pensamientos, nuestros cuadros de ansiedad, nuestro tabaquismo, los golpes que recibimos, todo eso está agotando al pulmón. Pero el pulmón sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando dejamos de agotar al cuerpo, el cuerpo vuelve al estado natural.
El pulmón nunca deja de saber lo que tiene que hacer. Y sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer. El pulmón no funciona mal, ni el riñón, ni el corazón. Lo que funciona mal es el contexto. Y cuando hablo de contexto, estoy hablando de pensamiento también, de emociones. Una emoción nunca es algo personal. Porque los pensamientos, cuando interpretamos la realidad, cuando Rafa interpreta la realidad, está condicionado por la memoria y las experiencias que ha tenido. No es solo su memoria, no es solo su visión en ese momento, es lo que le ha ocurrido anteriormente y toda la memoria que tenemos cada uno. Entonces, la salud es un estado de conciencia. Esto no quiere decir que mientras buscamos ese estado de conciencia o de presencia, o buscamos ser naturales de nuevo, mientras podamos ayudar al cuerpo con una aguja, con un masaje, con una medicación, no quita una cosa a la otra. Pero mientras no haya conciencia, hay sufrimiento. Estamos alimentando la situación que padecemos. Una persona en un momento de su vida que esté agonizando puede estar en paz, puede estar tranquilo, puede sentir amor, puede sentir unión, puede dejar de pensar en la muerte. Eso es la salud. Y al revés, una persona en un estado físico, en un buen estado físico, puede sentir que se va a morir, puede tener miedo, puede sufrir. Entonces tiene que empezar las palabras a perder su consistencia. De hecho, tiene que empezar el ego a perder su consistencia. En el retiro decía, imaginaros como si vais en coche por la carretera y abrís las ventanas. Y entra por el coche el viento del norte, del sur, del este y del oeste, y pierden su consistencia en ese momento. Abrir las ventanas. A este comentario se añadió este paciente y compañero en ese momento, que mis palabras eran muy bonitas, pero que ¿para qué servían? Y dije, no son bonitas, ni son feas. Eso es una interpretación. La belleza no tiene ninguna consistencia. No es un pensamiento. De hecho, si tuviese alguna consistencia la belleza es la muerte. Romper la consistencia. Esto se trata tantas veces un masaje como una reunión, como ponernos a meditar, es romper la consistencia. Entonces, cuando uno conoce la situación, es cuando empieza el autoconocimiento. Desde ese estado de unión, de conciencia más allá de lo que es uno mismo, de cualquier definición. La palabra
autoconocimiento tiene que ver mucho con la honestidad. Cuando uno empieza a conocer qué es la realidad, qué es el contexto, quién soy yo, quién es el otro, empieza a ser honesto. Tiene que ver con la palabra también integridad. Empezamos a permanecer unidos en esa honestidad, a no marcar diferencias. Empieza a haber un proceso de intercambio, que es lo que es la respiración y lo que es la digestión, un intercambio. Decíamos antes la antífona, la voz que responde, el intercambio. Empieza uno a tener salud. Decía, no os quedéis solo con una palabra del día de hoy. Sigamos conociéndonos. Hay tiempo para definir las cosas. Está ya internet que te lo define todo, ¿no? Y a pesar de que cuando alguien te viene, por ejemplo, con un dolor en la parte posterior de la rodilla, decirle que tiene una congestión hepática, decirle que tiene un problema en la quinta lumbar o en la sacroiliaca derecha, o decirle que tiene un problema en el temporal derecho, aunque a veces parece que tranquiliza, solo tranquiliza el pensamiento, nada más. Buscar la tranquilidad aquí. Y aquí viene una parte que es muy importante y que estoy animando mucho a todo el mundo de esta manera muy sencilla: expresaros más. Olvidémonos, como decía, de los artículos, de los diagnósticos, porque si uno no se expresa, no se puede sentir. Los animales tienen una cosa maravillosa, es que cada cosa que hacen se siente. A no ser que estén en un circo o estén en un espectáculo. Es el único camino de conocimiento es sentirnos. La primera necesidad que tiene el ser humano, sentirse. También se olvida. Se nos mete palabras que estamos todo el día con ellas, pero no nos sentimos. Primera necesidad que tiene el ser humano, antes que beber agua, que cobijarse. Entonces, un día en el colegio de mi hija hubo un problema entre dos niños y se le echó la culpa a uno porque le dijeron: es que el otro niño tiene este diagnóstico, ten cuidado. Y le dije al profesor, al director del colegio: vamos a mirarlo de otra manera. Vamos a decirle al niño que le han dicho que es responsable de la alteración del otro, que no tiene ninguna culpa. Pero vamos a ayudarle a que empatice con la otra persona, a que conozca por qué responde de esa manera, que le pueda ayudar. Si le echamos la culpa a alguien de cómo responde otro, empezamos a generar, que es como nos han educado a todos. Creo que si hay alguien que no la hayan educado así, me encantaría que levante la mano. Pero cuando se nos dice que hacemos daño al otro, esto genera un estado de dependencia. Nos pasamos toda la vida mirando a uno, a otro, a ver si le hago daño, a ver qué piensa de mí, porque pensamos que nos hacemos daños. En vez de pensar que estamos para ayudarnos, estamos todo el rato en alerta. A ver qué me dice, cuidado Rafa, no digas eso sí, eso no, aléjate. Estamos para ayudarnos, no estamos para hacernos daño. Esa es una posibilidad enorme que tenemos siempre.
Estamos para sentir. Entonces, expresémonos más. Da igual que nos entienda el otro o no nos entienda. Pero si no nos expresamos, no nos podemos sentir. No es algo bonito la poesía de Antonio Machado. Eso es una interpretación. No es solo algo espiritual la poesía de Vibral o de Rumi. Espero que no sea un tema conflictivo, pero creo que es importante. Es la experiencia que tengo en consulta con amigos. Hablaba también de todo el poliamor y todo esto. Por supuesto que cada uno haga lo que quiera. Sobre todo habría que decir, vamos a ayudar al otro que esté tranquilo y luego que haga lo que quiera. Cuando uno no está tranquilo, ya no hace lo que quiere. Vamos a no generar ese estado de dependencia constante con el otro, que genera miedo, que nos agota el sistema nervioso, que nos resta energía para que luego el cuerpo haga sus funciones del día a día. Otro día en clase doy clase a niños de 11 a 13 años. Y entonces es difícil. Les digo que se queden quietos y en silencio durante 10 minutos. Entonces unos se ponen con la cabeza así, otros se tumban en el suelo. Es lo de menos. Es lo de menos. Yo me ordené monje en parte de mi trayectoria. La mayoría de la gente se piensa que soy cristiano, que tengo esa educación, y es verdad, mucho más que la otra, aunque haya profundizado más en el budismo que en el cristianismo. El cristianismo lo he vivido más, pero están ambos de la misma manera porque son lo mismo. Tenemos que perder la consistencia para entender qué son las cosas. Estamos todo el rato, empecé por la palabra, quería darle mucha importancia a la palabra, poniendo siempre algo encima de nosotros. Es que tu rodilla, la rodilla encima. Es que tu tensión, la tensión encima. Es que tu coche, el coche encima. Siempre hay algo encima del ser humano. Siempre hay algo más importante que el ser humano. Es que el budismo encima. Es que el hinduismo. No pongáis nada encima vuestra. Es una parte pequeña, todas esas cosas. No pongamos cosas, todo el rato poniendo cosas encima de uno mismo. Cargando con todo eso todo el rato. Es que tengo que meditar. Es que tengo que solucionar mi problema de rodilla. Conócete. Pero para conocerse hay que dejar de poner cosas encima. Hablamos de la importancia que tiene
Y todos los grandes psicólogos, filósofos, místicos han llegado al mismo lugar, conocernos. Dejemos de poner cosas encima. Es una parte, podríamos decir, pero no pongamos cosas encima. Entra alguien por consulta y le ves toda esa carga que trae encima suya. Dentro de él no hay casi nada malo, por no decir nada. Pero la carga que tenemos es enorme. En el retiro me junté con una chica del Líbano, ese país maravilloso, y le decía el otro día, solo somos cada uno, Jihan y yo, una rueda de la bici. Montaros encima. No coloquéis la rueda encima de vosotros. Disfrutar del paseo. No hay nada más. Mis palabras no son ni bonitas ni feas. Y entonces cuando das formación ocurre una cosa maravillosa. Cuando vas por el segundo día, a la gente le parece ya complicadísimo. Rafa, es que me has hablado del sistema simpático y del sistema parasimpático, es que ya solo con saber qué es eso, y avanzas y hablas de dinámicas sociales, o de psicoanálisis, o de hipnosis, y pasa una cosa, cuando dejamos de atender la palabra, y nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo, para que veáis cómo funciona la mente. Pasan de decirte, oye Rafa, es que es muy complicado lo que nos dices, bueno Rafa, no será tan sencillo. Eso es el pensamiento. Primero es muy complicado, nos ponemos así en un templo, 10 horas al día, mete la barbilla, deja caer los hombros, y toda esa carga y ese peso de los dogmas que están siempre, es inevitable, esas estructuras piramidales, todas estas cosas. Entonces parece difícil. Y cuando uno va comprendiendo que esto es mucho más sencillo de lo que parece, es como andar, es como montar en bici, es como dormir. Entonces la mente, claro, no será tan sencillo. Estas son las palabras. No atendáis las palabras. Están bien conocerlas. Está bien conocer el cuerpo. Me encanta que haya niños. Y me encanta que vengan a los retiros. Y me encanta, en la consulta, tengo una consulta en Madrid, en el barrio Salamanca, hace 20 y pico años, pero empecé a pasar consulta aquí cerquita, en Venezuela, vivo aquí al lado. Cuando mi hija tenía 2 años y 8 meses. Y entonces entraba mi hija para pedirme papá caca, entraba el perro, me encantaba. Naturalizar las cosas. No esas mesas de Madrid, todos esos títulos en la pared. Seamos más honestos. Es un intercambio nada más todo esto. Es abrir la puerta y pasar.
Olvidaros del marco de la puerta, de los pensamientos, de los diagnósticos. Uno está todo el rato pensando en el marco de la puerta y no abre la puerta y pasa. Bueno, Rafa, no será tan sencillo. Pero esta es la experiencia mía de 25 años. Gracias a Dios, he estudiado fisioterapia, osteopatía, psicología, filosofía, he estudiado, por lo menos, para no hablar sin haber tenido una experiencia antes. Si no lo hacemos sencillo, natural, si esto es difícil, lo demás es imposible. Esto lo digo muchas veces en consulta para aquitar el pensamiento. Rafa, es que eso de no responder a cada pensamiento, de no creernos, de no interpretar, es que eso es muy difícil, por lo otro imposible. Imposible. Entonces ya nos relajamos. Y es todo natural, todos sufrimos cuando tenemos 2 o 3 años, todos es todos. Me acuerdo de una paciente que vino con una sonrisa de aquí, de oreja a oreja, a consulta. Los 10 primeros minutos no hacía nada más que sonreír. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Ah, no, yo estoy muy bien, pero me han hablado muy bien de ti. Y le dije, te voy a decir solo una cosa. Tienes una depresión de cojones. Y entonces se le fue la sonrisa. No os identifiquéis ni con una sonrisa, ni con un pensamiento triste. No pongáis cosas encima. Imágenes todo el rato. Es todo más sencillo. ¿Quiénes son los que primero se curan? Los animales. Los segundos, los niños. Y los terceros, y aquí viene la mala noticia para algunos, esto se lo digo a los profesionales, los terceros que más rápido se curan son los tontos, los que no saben. Yo se lo digo a los fisios, a los osteópatas, a los médicos, pero vosotros, como sabéis mucho, es la experiencia personal. He tratado a perros, a caballos, a gatos. Está en la UCI de pediatría. Os hablo de una experiencia. Si alguien tiene otra experiencia, que me lo diga, que me lo cuente. Los más difíciles a veces, los que tienen más palabras y más cosas en la cabeza. Deberíamos, por honestidad, en vez de decir a alguien, ¿tú qué sabes de lo que te pasa? Bueno, pues yo creo que a veces me siento separado de los demás. Pues entonces no te voy a hablar de no dualidad, porque es lo mismo, para no confundirte. Pero cada uno habla de lo que sabe. No ponemos atención. Demasiadas palabras. Hoy quería empezar por el final, antes que hablar de otros temas. Podríamos hablar de lo que queráis. Ahora, de hecho, dentro de un ratito, y yo voy a parar de hablar porque tengo la garganta un poco así. Y ahora me preguntáis, hablamos de lo que queráis. Pero cuidado con esta cantidad de palabras. Y no tengáis miedo a expresaros. Nunca una persona con un corazón grande nunca puede hacer daño a nadie. Se le puede decir cualquier cosa a cualquier ser humano. Cuando lo haces desde el corazón, nunca hace daño. Cuando lo haces desde aquí es cuando hace daño. Un niño no te puede hacer daño. El silencio.
la quietud, la naturaleza. Vivimos aquí en un entorno maravilloso. A veces la palabra meditar, por el mal uso que ya se le ha dado, porque la meditación es un estado de conciencia, no es una forma, ni es una idea. A veces sería decirle mejor a las personas, en vez de medita, observa. Observa la naturaleza. ¿Y cuánto tiempo, Rafa? 5 minutos al día. No empecemos a poner 1 hora. No pongamos... A veces no podemos. Y acabo con esto. Hablaba de la palabra. Hay una falta de empatía tremenda cuando se le dice a alguien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, es muy importante meditar y estudiar. Si tú tienes delante a un niño o una niña que sufra abusos sexuales, que sus padres son drogadictos, que no tienen dinero, ¿cómo le puedes decir eso? Que se tiene que poner a meditar o estudiar. ¿Conocemos al otro suficientemente para hablar así? Hay un despotismo en la parte intelectual tremenda. El abuso de la palabra para decir al otro, para ponerte por encima del otro. Tienes que dejar de fumar tabaco. Y entonces, si la persona que fuma tabaco es porque tiene problemas a nivel del tálamo, es decir, tiene estrés, está en alerta, encima le generas otra alerta más. No fumes, no fumes, no fumes, no fumes. Ayúdale a quitar ese estado de alerta. No añadas nada más. El uso de la palabra. Hagamos mejor uso de la palabra. Es el arte más elevado, la poesía. El más elevado. Y en una consulta el más importante de todos. Expresaros. Los niños cuando a los niños les preguntas ¿qué tal el día? Te dicen, me he caído de la bici y me he hecho mucho daño, pero luego me tomo un bocadillo de nocilla. No interpretan nada. Y siempre te hablan de lo bueno y de lo malo. El ser humano, cuando nos convertimos, crecemos, si le preguntas a un adulto qué tal el día, te va a decir o bien o mal. No interpretemos las cosas. Bueno, pues no sé qué hora es, pero ahora tenemos 15 minutitos para seguir hablando. Si queréis comentarme algo, preguntarme algo de lo que no hayamos hablado, tocar algún otro tema, compartir algo, expresaros, hacerlo. Sí. Pues bueno, el sistema que aprovechemos, ¿no? Somos todos, formamos parte todos de este sistema. Hay que cambiar, se está cayendo todo, la economía, la política, se está cayendo la educación, se está cayendo todo, pero nadie responde. La fuerza está en los de abajo, no en los de arriba. Los que soportan a los de arriba y le permiten todo eso son los de abajo, por empatía y por amor y por conciencia. Ahora hay que decirles algo, esto no puede seguir así. Es decir, esto pasa, lo habréis visto en muchas familias.
el hermano más sensible aguantando a los demás hermanos. Pero no está bien. Y hay que tener empatía, y hay que entender que el otro sufre y es natural. No hay nadie ni bueno ni malo, es un estado natural del ser humano. Estamos aquí para conocernos, para crecer. Pero en un momento determinado hay que decirle, oye, hermano, te quiero mucho, pero esto no es así. No sé si me entenderás o no. A mí no me importa que me entiendas. Pero yo me quiero expresar primero. Y con esto es suficiente. No hay que tener tampoco mucha intención. Porque entonces entramos en otra cosa que sería para hablar otro día. ¿Por qué exigimos tanto al otro? Es que siempre queremos algo del otro. Cuando uno se cabrea es porque quieres algo o sientes que necesitas algo del otro. Si sintiésemos que no necesitamos nada del otro, no nos cabrearíamos. Ahora, como nos estamos alejando cada vez más del estado natural, cada vez nos sentimos más débiles, cada vez queremos que dependemos más de los demás. Que hasta los 7 años, por supuesto, hasta los 14, pero a partir de los 7 ya podríamos empezar a vivir casi solos. Y a partir de los 14 sobre todo. Entonces independizarse es no depender de, no es un número, no son los 18 años, no son los 21, no es no depender de papá o de mamá, no es no depender de nada, ni del dinero, ni del cuerpo. Y es sentido común, que es al final lo que falta. No hay, cuando hablo, después de mucho trabajo, cuando hice el curso de formación, me tiré 2 años intentando que una palabra no contradiga a otra. No podría ser, la realidad solo es una. Otra cosa es cómo la nombremos, pero no nos contradigamos. Por ejemplo, cambiar. Cuando decimos a un paciente, bueno, ¿estás mal? ¿Estás mal? Pero no te preocupes que si vienes durante 3 meses, mejorarás. Cambiar solo se puede hacer ahora. Esto es una cosa que nos han engañado las ciencias. Nos dicen que dependemos de ellos y que ahora no será mañana cuando estés bien, y cuando llegue mañana será mañana. Y el cambio se puede hacer ahora, no se puede hacer mañana, es ahora. Lo que podemos cambiar es ahora. De hecho, los procesos de cambio físicos y mentales no dependen del tiempo y del espacio. Los animales se curan antes. Un niño con asma que lleve 7 años, en un día. Un adulto, en un año, o en un mes, o en 10 años, o nunca. No es cambiar una forma por otra. No es cambiar, dejar de ser negativo por ser positivo, un pensamiento por otro. Pues no pongamos nada encima. Ahora, ahí surge el miedo. Podría ser soltar. Soltar es rendirse, soltar. Claro. Y ahí surge el miedo. Porque el pensamiento siempre necesita agarrarse a algo. Es un miedo de los más inconscientes que hay. No es un miedo a algo, es un miedo a la nada. Esto es cuando la crítica que se ha hecho muchas veces a las religiones, en parte es verdad, pero no del todo. Claro, es que el nihilismo, ¿no? El nihilismo, ¿no? Es como que... ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es cuando se deja de dar importancia a las cosas, y entonces cada vez que nada es importante,
es que para ti no hay nada, nada, hay un momento en que no tiene que haber nada. Y entonces de repente se llena todo. Se llena solo. Pues ese miedo es uno de los procesos, en los procesos de crecimiento, el último paso que hay que dar. Es interesantísimo. Ese momento en el que uno ha comprendido ya todo y dice, bueno, pues lo voy a hacer. ¿Qué te lo impide? Que hay como un abismo inmenso, que es la nada, no el vacío, que es otra cosa. Es una interpretación de nada. Entonces, nos cuesta a veces y es natural dar ese último paso, porque no hay dónde agarrarse. Así que, bueno, si estáis interesados, hablar con el ayuntamiento y yo estoy a vuestra disposición, podemos hacer algún taller. De hecho, hoy no era el día, como muchos, pero se trata de hacerlo, todo tiene que ser una experiencia. Se trata de partir de un lugar, cada uno un problema emocional, un problema de relación con el otro, un problema físico, y vamos a aplicar esto, vamos a ver qué pasa. Si os apetece, podemos tratar temas, hablar de cosas, sin tener esa experiencia, sin rechazar nada, incluyendo todo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias.